Sache mojos. Ejamipco tata noviono. Ejamipco meme noviono. Buenos días, señores. Buenos días, señoras. En el idioma mojeño trinitario, este saludo al comenzar el programa cultural aquí en la radio. En el séptimo mes del año, que ya está por terminar, los aniversarios patronales marcan la vida de las comunidades. Magdalena ya vivió su fiesta el pasado 22. Y este 26 en Santa Ana del Yacuma ya se vive la Mere Piesta, como se dice en el idioma Movima, la gran fiesta. La capital de la provincia de Yacuma está más alegre que nunca. En el caso de hoy en Santa Ana, los propios y los extraños llegan para compartir la veneración a la patrona. Y para el jueves 31 será la Ichapequene en San Ignacio de Mons. Bien, este es el ambiente que se vive en estos días. Y con ese ambiente empezamos el programa cultural Sachemojos. Julio con J de Tajibo. No se puede despedir nadie de Julio sin dar la bienvenida a los tajivos en flor. Los tajivos de flor morada, los de amarilla y los de flor blanca iluminan la pampa y el bosque en el Beni. Estos son los que mostramos los tajivos de la ciudad de Trinidad como muestra de lo que sucede también en el campo y por miles, extensiones inmensas de tajibo. Bienvenidos el tajibo, árbol de la época invernal cuya flor anticipa la primavera. Conocido en otros sitios, este tajibo como el apacho o como el guayacán también. Domingo de Ensamble Mojos. La orquesta de la Escuela de Música de San Ignacio realizará un concierto especial este domingo 27 en Trinidad. En la Catedral de la capital, después de la misa de noche, el Ensamble Mojos ofrecerá un concierto especial. La presentación del ensamble será gratuita, entrada libre a la catedral. Los integrantes de la orquesta mojeña tocarán y bailarán mucho de su amplio repertorio. Especialmente interpretarán los temas de su nuevo disco titulado 20 años en la carretera. El concierto de la Orquesta de San Ignacio se producirá al regreso de la presentación que harán o ya han hecho en Sucre 2 días antes. La presentación del ensamble en Trinidad será, repetimos, gratuita. Sin embargo, los organizadores piden un favor, un aporte voluntario para cubrir los gastos del grupo. La Orquesta de San Ignacio llega después de 2 conciertos especiales. El viernes 25 tocaron en la Catedral de Sucre y este sábado en la Casa de la Libertad en la capital nacional. El ensamble Mojos, les decimos a los que no conocen mucho, orquesta del Instituto de Formación Artística de San Ignacio, es el principal grupo boliviano de música barroca antigua y también lo es del arte folclórico de los llanos del país. Recuerden, los que viven en Trinidad especialmente, este domingo 27 en la catedral se escucharán los instrumentos y las voces de la orquesta de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos. Los esperamos allá, nos vemos allá. ¡Viva Santa Ana! Como parte de los festejos por el 317 aniversario del pueblo Movima, fue elegida la reina de la ganadería,
uno de los actos del extenso programa de aniversario en la capital movima. Este jueves pasado, la Asociación de Ganaderos, en un hermoso festival, fue elegida la reina de la ganadería de Yacuma. Recayó en la designación en Cidia Elcita Davis Rodríguez. Cidia Elcita representó a la filial ganadera de Santa Ana. La elección se efectuó en el local de la Feria Exposición. Y antes, por la fiesta patronal de Santa Ana, siempre se eligió a la Tolcosia, la jovencita más bonita de los barrios en este caso. Tolcosia. Fue una actividad de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Ana. Allí fue seleccionada Yanaína Barba, representante de la Junta 26 de julio. Resultó ganadora de entre media docena de aspirantes. Todas las de barrio y las de ganadería fueron vestidas de tipoy, sombreros con cinta de varios colores y el acompañamiento de la música regional. Esta elección o estas elecciones fueron apenas la muestra de la alegría movima por su fiesta patronal, la Mere Piesta. Para los amantes del jocheo hay que decirles que en el programa del 317 aniversario Movima no faltará esta actividad, el jocheo de toros. Otra vez será triple, sábado, domingo, lunes. El corral y las chapapas ya están listas, dónde sentarse y de dónde mirar el jocheo. Y no hay que perderse en este caso la jornada del jocheo dedicada exclusivamente a mujeres, sí, a mujeres, porque las movimas sí saben montar. Felicidades al pueblo movima por su aniversario. Sigamos más en Sachemojos. Balsa de Totora por el río Beni. Una inédita experiencia se ha comenzado a vivir en el río Beni, entre Beni y La Paz. Una balsa de Totora del lago Titicaca, comenzó a surcar el río Beni. Los tripulantes son 4 franceses: Fabien Gallier, a ver si pronuncio bien, Ervan Roland, Tomás Merslick y Benjamin Bayes. La embarcación zarpó el día 22 de julio desde Rurrenabaque para tratar de llegar a Riberalta y Cachuela Esperanza. La balsa se denomina Pipilintu. Esta palabra quiere decir mariposa en idioma aymara. La balsa zarpó originalmente de Huanay, en La Paz. Recorrió unos 200 kilómetros por los ríos Mapiri y Caca. Después de Cachuela Esperanza, los viajeros pretenden seguir bajando el río por territorio brasileño para llegar al Atlántico, al Océano Atlántico. La ruta contempla una expedición nacional de más de 1.200 kilómetros de una balsa de Totora construida en Guatajata, a orillas del lago Titicaca. Los organizadores de la expedición dicen que la travesía tiene la intención de unir el pasado, el presente y el futuro. Los franceses van acompañados por un equipo de la Armada Boliviana, militares, para darles apoyo logístico y seguridad. Bien, por los franceses en este emprendimiento. Sigamos en Sachemojos. Trinidad en el Centenario. Este año, 2025, Bolivia celebra el bicentenario de su creación, 200 años desde 1825. Aquí, en Sachemojos, queremos pensar en el Beni del primer centenario de la fundación de Bolivia, es decir, el Beni en 1925, hace 100 años. No tenemos datos de todo el departamento, pero sí hemos encontrado de Trinidad en esa época de 1925. Encontramos la situación de la capital descrita en un documento escrito por
María de los Dolores Sierra Chávez. María de los Dolores Sierra Chávez. ¿Le suena conocido? Pues nada menos que Lola Sierra de Méndez, es así más conocida. Este documento, bonito empastado, miren, contribución de Lola Sierra Chávez de Méndez a los archivos de Trinidad en el tricentenario de su fundación. Lolita, conocida así coloquialmente, era compositora de muchos temas, escribió en este documento una sinopsis histórica de Trinidad en 1986, lo escribió. Fue su aporte al tricentenario de la capital. Trinidad fue fundada en 1686, su tricentenario en 1986. En esta sinopsis, Lola Sierra de Méndez incluyó datos particulares de la capital del Beni en el año 1925. Leyendo esto vamos a conocer algunos de esos datos particulares. Dice, conformación de la ciudad, 1925. 7 cuadras del arroyo San Juan hacia el oeste, es decir, desde el arroyo habían 7 cuadras hacia el oeste, terminando en la cancha de fútbol. Me imagino que se refiere a la cancha vieja. De Trinidad, 4 cuadras partiendo hacia el norte, del arroyo hacia el norte. En este final norte se encontraba la Marconi. Era una torre donde estaba una instalación telegráfica con su gran antena, torre que se veía desde lejos de la capital. Población, 1925. 3.500 habitantes más o menos, dice Lola Sierra. Domicilios particulares, planta baja, es decir, la mayoría eran solamente con una planta. Por ese entonces solo existían 8 edificios de 2 pisos, entre casas particulares y la municipalidad, Banco de la Nación Boliviana, el Palacio Episcopal. En esa fecha, 1925, se empieza a construir la Casa Suárez, donde funcionaba la importante casa comercial Madera Mamoré, en la calle 16 de Julio. ¿Cuál es la calle 16 de Julio? La actual calle La Paz. ¿Cómo era Trinidad? Calles anchas, rectas, eh, trazo regular, sin losetas ni asfalto. A los costados cubríase con tupido césped. Construcciones estilo colonial, aleros sostenidos por horcones de madera. Pocas casas tenían pilares de ladrillo y cemento. El techo, en general, de paja, de teja, techos de teja. Entre uno y otro edificio, dividiendo los jardines y canchones, se levantaban cercos de palma partida o de chuchío. Palma o chuchío. Escuelas. ¿Qué escuelas habían en Trinidad en 1925? 2. La Escuela 18 de Noviembre, de niñas. Juan Francisco Velarde, de varones. Colegio, 6 de agosto. Una pequeña escuela particular formada por un grupo de padres de familia para 8 a 10 niñas, reconocida y autorizada por el Ministerio de Educación. Era profesora de enseñanza general doña Dora Barberí de Valverde. De inglés, en esa escuela, la señorita Julia Alberdi. De labores, la señorita Raymond, no dice el nombre. De dibujo, el señor Froilán Jordán. Y maestra auxiliar, la señora Jesús de Peinado. Jesús Arteaga de Peinado, creo que era. Por este tiempo, añade esta descripción de doña Lola Sierra de Méndez, ya habían inaugurado el nuevo cementerio de Trinidad, al final de la avenida Marván, al sudeste de la ciudad, habiéndose trasladado donde estaba antes en la zona oeste, más o menos entre los años 23 y 24, es decir, 1 o 2 años antes se había trasladado el cementerio a su ubicación actual. En 1925 se inauguró el Bar Centenario, en adhesión a los festejos de aquella época. En 1925, en Trinidad, había el primer teatro-cine titulado o bautizado
Teatro Colón. Tenía platea, tenía palcos, tenía galería con proyecto de fino revestimiento, ubicado en la calle Junín, al lado de la residencia de su propietario, el doctor Joaquín de Sierra, es decir, el papá de la autora. El Bar Centenario, hace una explicación, el Bar Centenario, propiedad de la misma persona. Y en 1925, en Trinidad, se realizaron los primeros Juegos Florales. ¿Dónde? En el Teatro Colón. El poeta laureado en esa ocasión fue don Gilfredo Cortés Candia. Y allí se coronó a una reina de los Juegos Florales, la señorita Luisa Daza Bello. Datos de Trinidad de 1925. ¿Cómo era la capital del departamento hace 100 años, en el centenario de Bolivia? Así era Trinidad. Es una descripción que hemos leído de un documento de la señora María de los Dolores Sierra Chávez de Méndez en 1986. El original de este documento fue enviado por su autora a las autoridades venianas en mayo de 1986. Una copia, esta, fue una gentileza de su hija, doña Rocío Méndez Sierra, a Sachemojos. Gracias, Rocío, públicamente lo digo. En otra ocasión compartiremos con ustedes más de lo que refleja aquí doña Lola Sierra de Méndez sobre Trinidad y sobre el departamento del Beni. Lola Sierra Chávez fue hija de don Joaquín de Sierra Salvatella, un médico español, y doña Casta Chávez Casanovas, una dama trinitaria. Sigamos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí hacemos mención a hechos registrados en el pasado de la región. Calendario histórico regional. Año 1900, 28 de julio. Se posesiona como prefecto del Beni el señor Miguel Mansilla, designado por el presidente José Manuel Pando. Mansilla ejerció el cargo hasta 1904. Es el periodo del conflicto por el Acre con el Brasil. Mansilla volvió a ser prefecto en 1919 en la presidencia de José Gutiérrez Guerra. Calendario histórico regional, año 1963, 28 de julio. Es demolido el antiguo campanario de la iglesia de Magdalena. La torre había sido erigida en 1858 por orden del gobernador de Magdalena, Manuel Fernández de Córdoba. Tenía 60 metros de altura, en 3 bloques superpuestos sobre 4 lados de 15 metros cada uno. Sus paredes, de adobe y ladrillo, tenían 2,5 metros de ancho. Su techo, con tejas, estaba coronado con una cruz de madera. El tañido de sus campanas se escuchaba a mucha distancia. Fue eliminada porque había quedado en mitad de la calle adyacente a la plaza principal, y a pesar de la intención de refaccionarla. Leyendas de la viudita, apariciones y almas en pena se tejieron a su alrededor. Calendario histórico regional, año 1987, 28 de julio. Inicia emisiones la radio San Ignacio, creada por el militar naval Luis Carlos Salvatierra Rivero. Su propietario ejerce de director. En la cabina de control estuvieron Lucio Matareco Mazapaija y Gregorio Nuni Yaca en los primeros años. Por sus micrófonos pasaron los locutores José Angulo, Ningo Antesana, Roberto Carlos Hurtado, Arturo Casanovas, Amparo Arnés, Mabel Salvatierra y Edson Tarifa. El éxito de la radio permitió a Taitapilo, el apodo de su director, la implementación de un canal de televisión, como continúa hasta hoy. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Mujeres madrinas en Mojos.
La historia de los pueblos del norte oriental amazónico de Bolivia está marcada por la colonia española. Específicamente está asignada por la presencia de la Iglesia Católica a través de la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron los protagonistas de la incorporación de los indios de esta región a la que se bautizó como provincia de Mojos. Los misioneros crearon las reducciones evangelizadoras. En ellas se creó la figura del gobierno comunal, llamado Cabildo Indigenal, similar al que existía entonces, hace 300 años, en algunas regiones de España. El Cabildo fue un gobierno indígena, aunque solo a nivel interno, influenciado por los sacerdotes a través de la religión. Esos cabildos eran integrados por líderes indios, exclusivamente varones. Las mujeres solo participaban en las tareas domésticas y de la iglesia. Hasta ahora, no hay indicios de la participación de mujeres en el gobierno indigenal de Mojos. Hasta ahora, no había. Una parte de lo sucedido en la antigua colonia de Mojos, teniendo como protagonista a la mujer, se conoce ahora por el trabajo de la historiadora española Ana Guiteras Monviola. Ana Guiteras es doctora en historia, trabajó en la Universidad de Barcelona, actualmente es profesora asistente de historia en la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene varios libros sobre Mojos. Uno es producto de su tesis, Para una historia del Beni, estudio socioeconómico, político, ideológico de la Amazonía boliviana de los siglos XIX y XX. Otro libro es De los llanos de Mojos a las cachuelas del Beni. Solo para citar dos. Este año, Ana Guiteras visitó Bolivia nuevamente para realizar otras investigaciones. Ofreció una charla en la Casa de la Cultura revelando datos del papel desempeñado por mujeres indígenas. Gracias a su gentileza, Ana Guiteras, la considero ya una amiga de Sache Mojos, nos concede una entrevista para conversar sobre este tema. ¿Cuál es el tema? Las madrinas en el mundo indígena de Trinidad. Doctora Guiteras, bienvenida a Sache Mojos. Queremos aprovechar tu nueva visita a Bolivia, al Beni, a Trinidad, para conocer un poquito más de tus investigaciones. Una investigación que ya has adelantado en una charla aquí en Trinidad sobre la composición del Cabildo o una forma de funcionamiento del Cabildo de Trinidad, pero de hace 200 años. ¿Qué podemos decir primero? ¿Qué era el Cabildo indigenal? Sabemos por las crónicas que el Cabildo fue instituido por los misioneros jesuitas en 1701, si no estoy errado. Y era una copia de una forma de gobierno de España. ¿Qué era el Cabildo en el caso de Mojos? Claro, el Cabildo es la forma que van a establecer los castellanos, digamos, el mundo español o el mundo hispano para controlar o organizar el mundo local americano, y trasladan esta organización política que ellos conocían y la trasladan aquí. La trasladan al ámbito hispano colonial, ¿no?, en las ciudades, y se va a trasladar también a las misiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los religiosos, los jesuitas que llegan aquí a Mojos, no tienen forma real de acceder a este ámbito de organización interna que eran las parcialidades. Entonces organizan, lo que hacen es tomar de algún modo los líderes de cada una de estas parcialidades, de estos que ahora denominamos parcialidades, o que denominaban en el 18-19 parcialidades, que eran los grupos que habían ido reduciendo, y otorgan a estos líderes de cada uno de estos grupos como unos cargos para gobernar la comunidad, ¿no? De tal modo que los religiosos hablan con estos jueces del Cabildo, que son, y les dan una serie de órdenes en relación al orden moral, a órdenes de organización económica, de organización productiva, y ellos son los que luego trasladan esas necesidades que tendría la misión a
las personas a las que dirigen o las que tienen cierto liderazgo, ¿no? Y esto, cuando se van los jesuitas, bueno, los expulsan, pervive, ¿no? Porque es la estructura a la que luego los curas y gobernadores civiles, y ya luego con la República, los corregidores, ¿no?, las autoridades locales del gobierno, tanto de la prefectura como a nivel de cada pueblo, estas autoridades que necesitan obtener ciertas cosas o de la gestión interna de cada pueblo, lo hacen a través del cabildo y de estos jueces del cabildo, ¿no? Parece que por la condición de la organización de la congregación de la Compañía de Jesús, que eran puro varones, encargan también a los varones, en el caso del cabildo, el cumplir estas tareas. Entonces, ¿el cabildo generalmente ha sido varones? ¿No ha habido mujeres de esa época? Que hay que tener en cuenta quién genera las fuentes. O sea, a lo que nosotros podemos acceder. Los religiosos, los jesuitas, con quienes interaccionan, fundamentalmente son hombres. Y encargan, aparentemente, todas digamos, aquellos con los que conversan son fundamentalmente hombres. ¿Esto significa que no había mujeres en el cabildo o que las mujeres no tuvieran voz? No lo sabemos, porque no ha quedado registrado, pero es que en realidad el funcionamiento del cabildo, como es una cosa interna en la que no se inmiscuyen los religiosos, no queda reflejado en las fuentes, tampoco en las de época tardocolonial. Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Quién escribe la documentación? Los gobernadores son hombres. ¿Con quiénes parlamentan? Con hombres. Caciques, pero también hay los mayordomos, los alcaldes, los fiscales. Siempre ¿no? hombres. Todos son hombres. ¿Qué papel pueden tener sus esposas? No les interesa, no queda reflejado. ¿Cómo podemos acceder a ello? En realidad a través de, yo he podido ver un poco qué hacían las mujeres en el caso de un viajero que llega en el 19, que se aloja o digamos está un tiempo en la casa del cacique de Trinidad del 1850. Y eso le permite acceder al ámbito femenino. Simple observación. Claro. ¿Cómo funciona esa casa? Ese viajero, como todos los antropólogos, como todos los viajeros, son la mayoría hombres y se relacionan con hombres. Entonces lo que trasladan, lo que ven es lo que hacen estos hombres. Y también su mirada es lo que ellos consideran que es importante. ¿Qué es importante? El importante es aquel que tiene la vara de mando, el que toma órdenes, decisiones, parlamenta con el religioso, ¿no?, el párroco, con el prefecto, con las autoridades, y no toma en cuenta, porque desde su mundo, desde su perspectiva, las acciones que llevan a cabo las mujeres quizás no son relevantes. Pero nosotros sí sabemos que para que un cacique, un líder, sea respetado, debe, obviamente, tener una buena dirección de los suyos, tener una oratoria, pero también tiene que invitar a la fiesta. ¿Y quién hace la chicha? ¿La hace el cacique? ¿Quién hace la comida? La hace la mujer, ¿no? Entonces, ¿quién la limpia? capacidad ¿Quién limpia? Exacto, hay una serie de cuestiones que son muy importantes para mantener el equilibrio o cierta autoridad, que desde la perspectiva masculina, que son de quienes estamos leyendo en muchos casos, no se da importancia. Entonces, no queda registrado. Del mismo modo que los exploradores se llevarán arcos, flechas y varos de mando, y no se llevan cerámica o ciertos tejidos que tienen relevancia, pero que han quedado subsumidos, ¿no?, en la literatura, y que luego hay que hablar con las personas que persisten a día de hoy para ver que esas relaciones son importantes. Manufacturas, ¿no?, que seguramente han sido elaboradas por mujeres. Claro, probablemente. Digamos, en este caso, este explorador, que es Larner Gibbon, él explica, ¿no?, estoy en la casa de este cacique, explica los conflictos que hay dentro del cabildo entre el cacique y el corregidor, que es la figura inmediata del gobierno local, pero que es otro homogéneo en este caso. Pero también te explica, y la mujer, y te da detalles. Esta es otra cuestión. Te dice el nombre, que normalmente no sabemos el nombre, sabes el nombre del cacique, del alcalde, ¿no?, pero no de las mujeres. Te dice el nombre de ella, te dice todas las actividades que hace, y ahí queda claro que ella también dirige
a las mujeres en sus actividades laborales, económicas, ¿no? Cómo se relaciona, pero eso es porque él tiene la posibilidad de entrar en esa casa y observar. Si hablaba si no con hubiera ella, sido eso, no se hubiera sabido hasta ahora. Claro, no sé, o sea, nunca. Digamos, él lo refleja porque él le interesa o considera importante reflejarlo. Quizás otros viajeros lo vieron, pero no era relevante en su relato y por lo tanto no nos lo dejan. Los religiosos que dejan documentos, los prefectos, gobernadores, también se fijan en otras cosas. No mencionan la actividad doméstica. No generalmente. Bueno, aquí viene la acuciosidad tuya de investigación. Descubriste cómo fue que llegaste a buscar, hurgar en los papeles este asunto. ¿Cómo era el papel de las mujeres? Ya estamos hablando de la época quizás republicana, 1800 y pico, ¿no? Sí. Viene la conformación del gobierno boliviano y viene la conformación del departamento del Beni. ¿Qué pasó? ¿Cómo encuentras el papel de cómo descubres el papel de mujeres? A ver, en realidad esto viene porque es un trabajo de largo alcance, ¿no? Yo cuando empecé, hice mi tesis doctoral, intenté entender cómo se constituía el departamento del Beni, ahí pude identificar el papel de los indígenas y particularizar a ciertas personas, líderes, o gente que compraba casas y propiedades, que tenían ciertos negocios, que ejercían cargos. Entonces esto me permite hacer como un panorama de estos grupos dirigentes, ¿no? O que ejercen su ciudadanía, una cosa que se daba por entredicho, pero sí la ejercieron en el siglo XIX. Entonces tenía un panorama de figuras masculinas y lo que veía era cambios digamos, había ciertos momentos en que estaban en el poder ciertas familias, luego aparecían otras familias, luego otras familias, y empecé a preguntarme por qué cambiaban, ¿no? Digamos, el liderazgo, en el caso de los mogenios, ¿por qué va cambiando? Y pensé, bueno, al igual no cambia, al igual el liderazgo, no lo sé, está a través de las mujeres, tiene que ver con quién se casan, con quién se relacionan. Entonces, para ver eso, como ya tenía ciertas figuras, ¿no? Hombres que ejercían unos cargos que los tenía bien identificados, me puse a mirar los padrones de contribución y los libros de bautismo, porque ahí te dicen ¿qué es un padrón de contribución? Padrón de contribución es los impuestos que pagaban los indígenas por ser indígenas, yeah. Y ahí te indican el hombre, ¿no? El jefe de familia, su nombre, su edad, con quién está casado, el nombre de la esposa, su edad, los hijos que tienen a su cargo, los huérfanos que tienen a su cargo, los criados que tienen a su cargo, porque también tienen, y ahí te dice, bueno, el fulanito que tiene 18 años, próximo, ¿qué quiere decir? En la próxima padrón, él ya va a pagar la contribución, por lo tanto son los impuestos, pero te da toda la información, te da en qué parcialidad están, si es de oficio, si es étnica, si ocupan ciertos cargos, entonces son muy ricos. Lo que pasa es que hay que ir leyendo bien e identificar a todas las personas. Minucioso. Claro, entonces ahí tú puedes seguir con quién se ha casado, de qué familia son. Y luego en los bautismos tienes quiénes son los padrinos, y por lo tanto te permite ver más allá de la familia, una familia extensa que no es directa, pero digamos que estas familias digamos, se establecen unas redes de dependencia, de fidelidad, ¿no? Una especie de élite. Claro, o sea, te permite ver quiénes eran las familias de la élite indígena, efectivamente, porque son los que quedan en los papeles. Los grupos anónimos, ¿no? Es el pueblo común, pero los que te aparecen constantemente te permite saber, y eso es donde me llegó a identificar a estas mujeres, ¿no? ¿Y quiénes eran esas mujeres? ¿Y qué características le encuentras a ellas? Claro, lo que pude ver, lo que más me llamó la atención es que había una serie de mujeres, bueno, son las esposas del cacique, las esposas de el que va a ser corregidor, o de los sacristanes, mayordomos, ¿no? Sí, pero digamos aquí era más importante el papel de los músicos, sacristanes y líderes del cabildo, ¿no? Entonces eso permitía identificar a estas mujeres. Lo que más me fascinó es que varias de ellas, y unas mujeres en particulares, eran madrinas de una gran cantidad de niños. Y ¿Gran cantidad? Gran cantidad de niños. ¿Qué, 10, 15? Algunas sí, pero eso era bastante normal entre la élite, pero yo iba a encontrar a
2 que llegaron a madrinar en 20 años una 62 y la otra 73 niños. 73, una 62. Sí, una barbaridad, ¿no? Entonces, para mí estas mujeres eran importantes para esas familias que querían que que esa mujer fuera la guía espiritual de sus hijos. De 20 años. 20 años. Claro, o sea, el ser madrina es una gran responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad espiritual, así era, por lo menos, moral, más allá y luego, en última instancia, si pasa algo a los progenitores, una deviene tutora, ¿no? Se responsabiliza de la vida. Convertirlo de esa en hijo criatura. o hija propia. Claro, ¿no? Entonces, para mí eso refleja que eran un elemento importante, que ¿en qué sentido? No lo puedo saber, aún no he podido indagar, ¿no? Pero es evidente que eran la contraparte de este poder masculino. Hay un poder femenino que funciona en otros aspectos, en otros ámbitos, y en otros es la contraparte del poder político, del poder económico, o al menos así lo estoy viendo, o me da a entender lo que estoy viendo en las fuentes. La suposición en este caso es casi obligada. Había un poder femenino. Sí, pero igual que hay ahora. O sea, siempre hay. Lo que pasa es que su ámbito de actuación es distinto, ¿no? ¿Y el madrinazgo era notorio y el padrinazgo no? ¿No habían padrinos varones? O sea, lo normal sería que hubiera un padrino y una madrina, ¿no? Eso es lo que todos sabemos. Lo que he visto en el siglo XIX, en la segunda mitad del XIX, que es de lo que tengo fuentes, es que siempre hay madrinas, siempre. Padrino puede existir si hay una madrina, pero es en raras ocasiones. La mayoría de los niños y niñas del 19 tienen madrina, solo. Porque luego, cuando se es miembro de la élite, deberíamos pensar de que si hay madrina, el esposo es el padrino también. Sí, pero no siempre, o sea, en este caso no. Solo, o no puedo ser tan taxativa, pero en la mayoría de los casos en el que hay padrino y madrina es porque son miembros de estas familias de la élite. Ya. Pero si no, en términos generales, son madrinas. Te interrumpí cuando explicabas lo del varón, padrinos. No, o sea, simplemente esto, los padrinos existen, no es que no existan, pero creo que habrá 4 casos en el que hay un padrino sin madrina. Las madrinas están siempre, y luego cuando hay esta pareja padrino-madrina, normalmente es porque la familia a la que están que les ha pedido ese honor, digamos, son miembros de lo que denominamos la familia, lo que podemos llamar la élite o los grupos bienestantes dentro de la sociedad homogénea trinitaria, ¿no? Pero si no, es raro. En la conferencia que ofreciste, adelantando este asunto, este tema, señalabas que esto se produjo aproximadamente a mediados del siglo XIX, 1840 hasta 1870, 80. Al final de ese periodo aproximadamente se produjo la guayochería. ¿Hay alguna relación con este tema de los padrinazgos con la guayochería? Claro, digo que lo sé que es a partir de la segunda mitad del XIX, no porque no existiera antes, sino porque no hay fuentes. O sea, yo lo que he mirado es la documentación de la parroquia. En la parroquia quedan los bautismos. Estamos hablando de la parroquia de Trinidad. Exacto, pero en la parroquia de Trinidad los bautismos más antiguos son de 1860. Entonces yo solo puedo reconstruir esta red de madrinazgos a partir de las fuentes que tengo. Eso no significa que antes no existiera, seguro, tiene que existir seguro porque estamos en el ámbito cristiano-católico. Como resultado de un proceso. Claro, solo que yo lo puedo relatar a partir de las fuentes que tengo. Y efectivamente, ahí lo que se observa es, que hay ciertas madrinas que tienen esta capacidad de convocatoria de gente que quieren que sean madrinas, y lo que me sorprendió es que había, en estas redes, dentro de las mujeres que forman parte de la élite, que son esposas de caciques o sacristanes mayores, ¿no? A partir de la red de madrinazgos que establecen 2 de estas mujeres con distintos hijos, nietos de cabildantes del momento de la guayochería o anteriormente,
es evidente que aquellos indígenas, de los 8 mojeños que fueron ajusticiados en la Guayotería, de los 9, mojeños que fueron ajusticiados durante la Guayotería, 8 formaban parte de la red creada por una de estas mujeres y eran esposos de madrinas. Ella, por ejemplo, tenemos a Gregoria Muiva, que era esposa de Manuel Prudencio Semo, que es el corregidor que es asesinado. Su hija estaba casada con el cacique que también fue asesinado. Gregoria, al mismo tiempo, era madrina de los hijos de 3 cabildantes, de los hijos y nietos de 3 cabildantes que también fueron ajusticiados, entre ellos Nicanor Cubene y Nicolás Anosa. Los cuales, Nicolás Anosa a su vez era hija de Ubalda Guaji y Manuel Prudencio Nosa, los cuales eran los padrinos, en este caso sí, el matrimonio, de los hijos de Andrés Guayocho. Entonces, es claro que a través del madrinazgo, de esta red de parentesco no directa, ficticia, si quieres decirlo tú, permite entender mejor qué pretendía lo que llamamos guayochería. Desde mi punto de vista, era una clara voluntad, o fue el culmen de los intentos para intentar acabar con la élite indígena, para aquellos que tenían el control socioeconómico de la Trinidad de la época. Control socioeconómico y social, moral del pueblo trinitario, ¿no? Entonces se desgajó a toda una gente que no era que solo fueran cabildantes, es que estaban relacionados entre sí a través de estas relaciones de matrimonio y de madrinazgo. ¿De los 9 cuántos murieron? ¿Fueron 8, asesinados? o sea, de los 9 murieron. Sabemos que 9 personas, después en Trinidad, de los cabildantes que estaban aquí en Trinidad, 9 fueron, mucha gente fue, suponemos, porque no hay un juicio para ello, no hay una fuente que nos lo diga, pero de los maltratos, de los azotes, de los interrogatorios, resultado de ello, para saber esa supuesta insurrección que se decía, ¿no?, que decían los criollos que habían llevado a cabo los indígenas, o que querían llevar a cabo los indígenas para acabar con los blancos. Ya en San Lorenzo. Desde San Lorenzo, pero lo que dicen es que es instigado por el Cabildo. Entonces se manda gente a San Lorenzo y a San Francisco para acabar con Guayocho y este movimiento que se suponía que iban, ¿no?, como iban a alzarse, ¿no?, y ocupar Trinidad, pero que todo esto, suponían los criollos o los grupos de poder criollo, estaba instigado por el Cabildo. El Cabildo tenía que estar, el Cabildo que funcionaba en Trinidad tenía que vivir en Trinidad, ¿no? Entonces lo que hacen es coger a estos jueces y a 9 de ellos acaban muriendo como consecuencia de los azotes y de toda la violencia que se ejerce contra ellos. Entonces, de 9 de ellos, 8 de los que murieron estaban relacionadas con esta red tejida de madrinazgos por parte de Gregoria Muiva y Ubalda Guaji, ¿no? Entonces, para mí es evidente lo que había un grupo que era una élite, había unas familias que eran la élite indígena, que tenían recursos, tenían tierras y tenían la autoridad de los suyos y el respeto hasta ese momento de muchas autoridades. Pero al mismo tiempo los blancos que van llegando quieren ocupar esas tierras, esas casas y, digamos, suplantar esa autoridad, ¿no? Lo que sucedió en Trinidad, el atropello, el genocidio que se llama 1887, ¿no? Mayo, si no me equivoco, que era un día especial de adoración en la catedral. Claro, era el que tenían que llegar, ¿no? Llegaban la gente de sus comunidades. Las delegaciones, ¿no?, comisiones venían a esa actividad religiosa. ¿Recuerdas quiénes eran los que conformaron ese comité de salud que enviaron a San Lorenzo? ¿Qué autoridades eran? Claro, había el comité de guerra, que es era el prefecto, estaba Francisco Suárez, Rómulo Suárez, digamos, Isaac Michel, digamos lo que es no sé si élite, pero digamos los grupos económicos que estaban despuntando, que ya estaban teniendo tierras, que ya estaban vinculados con la goma, autoridades, ¿no?, de las familias criollas bienestantes que estaban aquí en Trinidad, y que obviamente lo que se encuentran es que se les va la población, ¿no? La ciudad empieza
a dejar despoblarse. a despoblarse, sobre todo los chacos, y claro, es una gente que no habla, o sea, que ellos no entienden su idioma, ¿no? Que no saben qué están hablando, y se les ocurre de algún modo, ¿no? Entonces, claro, el día de la Ascensión es la excusa, digamos, para ellos, ¿no? De que permite a toda esta gente entrar a la ciudad, y como temen que les van a acabar con sus vidas, pues digamos, se crea todo un discurso, todo un imaginario que lleva a considerar que eso iba a ser una insurrección y acabar con esas personas. La gente que va para San Lorenzo, digamos, como soldados, esos no tengo los nombres, no te puedo decir. Estamos hablando de un fake news de esa época, ¿no? Bueno, se inventaron las autoridades criollas. Bueno, yo creo que es el miedo, o sea, no es es el miedo a una insurrección a no controlar. indígena. Bueno, pero yo pienso que es como presente, ¿no? El cerco en la paz, aunque había pasado más de un siglo, ¿no? Pero el hecho de esta población se está yendo, pero está en los alrededores, en unos alrededores de una geografía que no conocemos, en una lengua que no conocemos, a unas personas a las que eran, en muchos casos, tenían una posición económica superior, y en muchos casos se han visto reducida esa posición por la llegada de estos criollos, ¿no? Ahora los ocupan, a personas que eran líderes ahora son sus peones. Entonces, yo creo que es, digamos, es el miedo que se generaliza, y empiezan a imaginarse que pueden ser víctimas de algo, ¿no? Una vez ocurre, yo sí considero, y esto se va a publicar ahora en un libro por el Bicentenario, sí creo que se elabora todo un discurso a través de la prensa para justificar sus acciones. Pero eso creo que es posterior. Digamos, el fake news es posterior para justificar lo que hicieron. No en ese momento creo que es un miedo genuino al desconocimiento que tiene la sociedad criolla respecto a la población indígena. Me dejas pensando, por ejemplo, en cuál fue el resultado de este caso, en qué situación quedaron los ahijados. Claro, aquí no he indagado, no he podido indagar más. Lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, Gregoria Muiva era la madrina de estos hijos de Nicanor Cubene y Nicolás Anosa. Bueno, Nicolás Anosa, igual que muchos otros indígenas que tenían tierras, que tenían recursos, establecían negocios a futuro con criollos que llegaban al territorio. ¿Esto qué significa? Que decían, bueno, en este caso ellos tenían que entregar un número de reses al año, ¿no? Al morir, ese número de reses no se entrega, ¿no? Entonces, hay en la notaría número 2, que la documentación antigua de notarial, y que me permitieron revisar estos documentos por ser ya tan antiguos, ¿no? Hay todo el proceso por el cual, ¿con quién habían hecho este contrato Nicanor Cubene y Nicolás Anosa? Con Francisco Suárez. Uh-huh. Entonces Francisco Suárez reclama a los hijos que son menores de edad que paguen la deuda. Entonces Manuel Prudencio Nosa, que es el abuelo, asume, o sea, tiene que asumir a los niños. No sé qué papel tiene Gregoria Muiva ahí como madrina, tendré que indagarlo a ver si ocurre algo, digamos, pero lo que es evidente es que hay, digamos, ese proceso se sigue hasta que hasta que el abuelo, digamos, vende prácticamente todas sus propiedades. ¿A quiénes? A blancos. Y de hecho, más bien en algunos casos hay documentos que dicen, bueno, digamos, el favor que les están haciendo a aquellos que les compran las casas, porque así pueden, ¿no?, devolver la deuda que tienen. No en el caso de los niños Cubene, pero sí en otro caso, porque no es que sea solo este caso en particular. Hay otros en épocas previas que también ocurren, ¿no? Pero digamos, ahí no sé, tengo que indagar qué hacen las madrinas relacionadas, pero el problema será cómo queda esto reflejado, porque a partir de la guayochería todo el papel, digamos, la población indígena mojeña deja de aparecer en la documentación, porque los líderes
han desaparecido y sus herederos ya no tienen aquellos elementos que les permitían participar del gobierno o participar en la vida pública. O se han escondido. Claro, hay unos que se van a los bosques y allí se quedan, pero otros, ¿qué les hace ser partícipes de la vida pública de Trinidad a la par con los criollos que llegan? Pues porque tienen acceso a la propiedad de la tierra, tienen recursos, pagan impuestos por esos recursos, tienen propiedad, por lo tanto, ¿qué son? Ciudadanos, porque además saben leer, saben escribir. Claro, al perder el acceso a la tierra, porque los estás vendiendo, ya no eres propietario. Ya no ejerces poder. Ya, digamos, y por lo tanto uno de los requisitos básicos de ejercer la ciudadanía política, dejas de ejercerlo. Y como no tienes tierras, tienes que emplearte para otro. Entonces te conviertes en peón de otro, ¿no? Entonces, digamos, esa élite deja de ser élite y desde mi punto de vista, se acaba diluyendo con el pueblo común. Y van a surgir otros individuos que sí mantienen acceso a la tierra, que se convierten en la nueva élite mojeña, ¿no? a inicios del siglo XX. Cuando decía que pueden haberse desaparecido, muerto o dejado de ejercer, pero también pudieron haberse escondido, no escondido precisamente, sino cumpliendo el discurso de Guayocho, se van en busca de la Loma Santa. Claro, se quedan en San Lorenzo y San Francisco, y ahí queda como líder José Santos Nocoguaji, que establece un gobierno muy claro en el territorio, y además al mismo tiempo, una vez ocurre todo esto, desde el gobierno central, que se enteran como 6 meses después porque alguien de Santa Cruz les avisa, mandan y cambian al prefecto, cambian las autoridades, y esas autoridades intentan como retomar contacto con la gente que está en San Lorenzo y San Francisco, ¿no? Y entonces tienen una relación también de tú a tú con Santos Noco, que él les dice, bueno, sí, yo mando gente para la prestación vial, mando madera si es necesario, pero aquí un blanco no pone el pie más de 24 horas porque no lo permitimos, ¿no? Entonces, hay como un restablecimiento de autoridades o de relaciones, ¿no? Hasta que él muera. Quedan 2 preguntas en el aire, no sé si te atreves a contestarlas o a comentarlas. La primera, ¿la red de madrinazgos sería una estrategia indígena? Y segundo, ¿lo sucedido con esas madrinas y padrinos fue otra estrategia del mundo criollo? Yo creo que la red de madrinazgos la establecemos todos tenemos padrinos, ¿no? Padrino, madrina, otra cosa es la importancia que le damos, pero todos tenían. Aquí la gran cuestión es que hay que indagar es las familias de la élite o las distintas parcialidades, ¿no? Si tenían estrategias específicas de primero casar mi hija o mi hijo con fulanito. ¿Con qué objetivo? Claro, con qué grupos familiares, y luego a qué padrino o madrina pedimos. Yo creo que ahí sí hay unas estrategias para copar espacios, para mantener el prestigio, para ascenso social, pero que no tiene por qué ser una cuestión económica política, puede ser una cuestión jerárquica, una cuestión de relaciones morales, de relación más éticas, no sé, ¿no? Hay otros elementos. Y por otro lado, sí creo que claro, probablemente esta relación familiar, directa o indirecta, se veía en el día a día, ¿no? Estos grupos se relacionaban entre sí, y como eran grupos que estaban en una posición económica elevada y eran los que parlamentaban con los grupos dirigentes criollos, esto seguramente lo sabían. Por eso para mí no es que, o sea, yo cuando vi esas relaciones pensé que, bueno, ese ajusticiamiento no había sido aleatorio, ¿no? No puede ser esa coincidencia tan grande, ¿no? Ellos sabían quiénes eran o a quienes consideraban una oposición o un peligro, ¿no? a mantener su estatus o a tener un control sobre la población, porque no dejaba de ser que los criollos no tenían el control sobre la población mojeña. Quien la tenía, a quienes la población común mojeña tenía el respeto y le daba la autoridad, era a sus autoridades, a sus líderes, ¿no? Que eran esas familias. Entonces, para mí sí que ahí estaba identificado y tenían claro lo que estaban haciendo.
Todo lo que nos cuentas es resultado de una investigación muy minuciosa, interesante. Me lleva a pensar en dos cosas. Uno, en la importancia de conocer estas quizá confidencias que se vivieron en esa época, pero también en la importancia de la historia misma, de la investigación y de resguardar la historia, ¿no? ¿Qué comentario tienes para finalizar nuestra charla? Claro, sin duda. O sea, yo creo que una sociedad que no conoce su historia está bastante perdida, porque necesitas saber de dónde procedes, cuáles son tus raíces, y ser consciente también de digamos, que no todo es blanco o negro, que no todo es un colectivo, que toda sociedad es compleja, y que como humanos, si somos contradictorios con nosotros mismos, ¿no? Que un día decimos blanco y nunca haré eso, ¿no? Y luego 10 años después lo haces porque hay unas circunstancias. Esto mismo ocurre con nuestros antepasados, y hay que identificar eso, no pretender esconderlo, y sino más bien entender cuál era la situación, cuál es el proceso por el que se está viviendo, y recuperar toda la información. Y obviamente para hacer eso necesitas acceder a documentación, y esa documentación debe ser resguardada. Entonces aquí en Trinidad hay documentación importante, no solo para Trinidad, sino para todo el departamento, y en la que las autoridades políticas son las responsables últimas de asegurarse, porque eso es patrimonio de la ciudadanía. De hecho, creo que los ciudadanos benianos y trinitarios en particular deberían exigir a sus autoridades que hagan todo lo posible para resguardar esa documentación, para que investigadores o gente común pueda revisar esa documentación, conocer sobre su pasado. Una cosa es, nosotros hacemos investigación con unas preguntas del ámbito académico, pero hay otras cuestiones que a uno le puede interesar, ¿no? Y debería tener la posibilidad de acceder bien a esa documentación y asegurarse que no se pierda. El gran problema es que aquí esa documentación está en peligro, y está en peligro de desaparición, de deterioro, porque no queda claro quién debe gestionar eso, ¿no? Entonces, peligro de desaparición permanente. Sí, porque además esa documentación se pierde y ya no hay copias en ningún lugar. Entonces, para entender el Beni necesitan entender ese pasado, y para cualquier sociedad, ¿no? Entonces, creo que es fundamental porque se quedan sin historia, y eso que permite que uno se invente la historia y cree fake news, cree relatos que son intencionados, que tienen una proyección más allá, ¿no? Interesada por parte de ciertos grupos. Desde la historia intentamos obviamente eliminar todo eso y identificar, bueno, lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo más no hay una cuestión tan evidente, porque no estamos juzgando. Lo que vamos a intentar es entender qué ocurrió, por qué ocurrió. Conociendo el pasado, se aprende y se proyecta al futuro. Sí, o al menos se puede evitar que se utilice el pasado para justificar acciones para el futuro. Gracias, Anita, nuevamente. A vosotros, gracias. Las mujeres, madrinas o no, tuvieron participación en la administración del Cabildo Indígena. Esta investigación de Ana Guiteras lo demuestra. Sigamos en Sachimojos. Se acabó el tiempo, nuestro tiempo aquí en Sachimojos. Tendremos más dentro de 7 días. Rusurupaya memenoviono, rusurupaya tatanoviono. Bimo karine tepona semana.